Estamos hablando de temas en relación a nuestra mente y cómo nuestra mente, si no la controlamos, esa mente que piensa nada más en el ámbito físico, cómo nos puede llevar a diferentes aspectos en nuestra vida, no aspectos muy agradables y aspectos emocionales tampoco no muy fáciles de llevar. Uno de los que nos puede llevar, de entre muchos otros que vamos a estar hablando en esta serie, es el dolor. A la mayoría no nos gusta el dolor, salvo que alguien piense lo contrario, pero creo y siento que a la mayoría de nosotros evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento. Nos gustaría estar tranquilos todo el tiempo, sin ningún tipo de dolor, de preocupación, de sufrimiento, de aflicción. A nadie nos gusta el dolor. Ninguna persona, aunque deseamos estar sin el dolor y deseamos estar sin la aflicción, es una realidad que en este mundo ninguna persona va a escapar del dolor o de la aflicción. ¿Estamos completamente libres de dolor y de tristeza? La respuesta es no. Todos en algún grado o en algún sentido tenemos algún tipo de aflicción, algún tipo de dolor, algún tipo de tristeza. Y el ejemplo más claro que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Aún siendo Dios encarnado, estando entre nosotros, Él padeció aflicción. Aún Él sufrió el rechazo de las personas, sufrió persecuciones, sufrió insultos, padeció hambres, tuvo uno u otro tipo de dolor en su vida. Juan capítulo 16, versículo 33, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que aprender a confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Ahora, este es el asunto que a veces muchos de nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible vivir en aflicción y al mismo tiempo tener paz en nosotros? Porque estamos hablando de dos planos diferentes. Podemos tener aflicción en cuanto, por ejemplo, enfermedades físicas. Tenemos aflicción física, pero eso no conlleva que tengamos aflicción espiritual. Podemos aún en medio de la aflicción sentir paz en nuestro interior, tener confianza en Dios. Hay algo que si no aprendemos a controlar, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos temas, es no crear más dolor que el que ya tenemos en el presente. Y nuestra mente carnal, cuando no la aprendemos a controlar, precisamente una de las cosas que ocasiona en nuestra vida es más dolor, más del necesario. Todos en algún sentido tendremos aflicción o dolor, pero si a eso le añadimos que nuestra mente nos esté torturando, como decimos de alguna forma, aquello se incrementa. El dolor que creemos ahora es una forma de no aceptación. Nos resistimos al presente tratando de vivir en nuestra mente en alguna otra época, sea pasado o futuro. La intensidad del sufrimiento depende en gran grado de la resistencia al momento presente y esto a su vez depende de la fuerza que tengamos en nuestra mente. En otras palabras, la mente siempre busca negar el ahora. Hay algo que he escuchado mucho en cuanto a esto que anda del feminismo y de los derechos de la mujer, que se dice, es más doloroso un golpe emocional o un insulto emocional que algo físico. Y dicen, porque el físico sana, el golpe físico se va, pero el emocional se queda en la mente. Y de cuando en cuando esa emoción regresa y nos vuelve a hacer revivir aquellas emociones o sentimientos que teníamos cuando acontecieron. En cierta forma es cierto, y en cierta forma es lo que pasa con muchos de nosotros con nuestra mente. Nuestra mente siempre busca, de cierta forma, pelear con el hoy para traer cosas del pasado o escapar a algún otro tiempo en el cual vivimos. En otras palabras, mientras la mente material está más identificada con nosotros o más arraigada en nosotros, ocasiona más sufrimiento. Una cosa más. Éxodo capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo escapar de ese dolor presente? Mientras no aprendamos a vivir en el ahora y traigamos con cualquier situación
o circunstancia que se asemeje a cosas que vimos en el pasado, no vayamos a traer aquellas cosas del pasado al presente, porque nos van a seguir torturando. Y esto lo hizo el pueblo de Dios. Éxodo 14:12 dice el pueblo de Dios a Moisés: ¿no es esto lo que te hablábamos cuando estábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Eso decía el pueblo? No. Pero ¿qué parte de su pensamiento recogían del pasado el pueblo? La parte que ellos querían recoger. Porque si usted recuerda toda la historia, ¿por qué Dios manda a Moisés con Faraón? Dice, porque el pueblo clamaba y decía, ya no aguantamos, ya queremos salir, Dios, ayúdanos. Pero cuando salen y Dios me envía a Moisés, y Moisés por medio de Dios por medio de Moisés saca al pueblo de Egipto, cualquier cosa y cualquier percance que les sucedía, regresaban en su mente al pasado, pero iban y traían nada más lo que a ellos les convenía en el momento. No traían todo el contexto de lo que habían vivido, traían lo que a ellos querían traer. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Vamos al pasado, escarbamos en el pasado y traemos cosas seleccionadas por nuestra mente del pasado. Dice, déjanos servir a los dioses de Egipto, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No era lo que pensaban cuando estaban en esclavitud. No era lo que sentían ni lo que decían. Éxodo 14:16, Éxodo capítulo 16, versículo 3. Éxodo 16:3. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces actuamos así, hermanos. Tenemos ese tipo de actitudes, de ir, y me hubiera sido mejor si me hubiera quedado así sin ser cristiano, me hubiera ido mejor, mire, antes pasaba, o me hubiera quedado allá. Y vamos en nuestra mente al pasado, pero seleccionamos nada más cosas que nos convienen seleccionar. Si tomáramos todo el contexto, la idea sería muy diferente. Dice, por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿En serio se sentaban a las ollas de carne? No, los tenían en trabajos forzados, los tenían maltratados, les quitaron inclusive, ya no les proveían la paja y le decían, ahora van a ir a buscar ustedes la paja, van a venir y hacer los bloques y van a hacer la misma cantidad de bloques, pero ¿a qué horas comemos? A ver cómo le hacen, pero van a hacerlo, y si no hay castigo. ¿A qué horas se sentaban en esas ollas a comer? ¿Sí se fija cómo nuestra mente a veces nos tortura y hace peor el momento de lo que realmente es? Dice, sigamos ahí. Comíamos en las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. Mentira, eso no es cierto. No comían pan hasta saciarse. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Los estaba Dios matando de hambre? No. No seamos como nuestros niños, ¿verdad? Que dicen, me están matando de hambre, mamá. Pero pues si hay comida en el refri ahí y te dice de comer, no, es que me estás matando de hambre porque no me das McDonald's. Pues no. Eso no es matarte de hambre, hay comida, ¿verdad? Hay comida que puedas tener, hay alimentos que puedas ingerir, pero el pueblo quería algo en específico y se quejaba de Dios por cualquier situación. Números capítulo 11, versículos 5 al 6. Ahora dice, vuelven en su mente al pasado para torturarse ellos mismos. ¿Por qué se torturaban? ¿Les faltaba comida? No, pero tenían maná y tenían agua. Y decían, no, pues ya nos cansamos, queremos algo más. Y empezaban en su mente a decir estas cosas, a torturarse. Nos acordamos. ¿A dónde fueron? Al pasado. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Nomás lo comíamos por comerlo. Ajá. De los pepinos con chile y limón. No dice así, ¿verdad? ¿Qué más? Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Nada más esto tenemos. Así quejándose porque Dios los había libertado de la esclavitud y lo único que tenía que hacer el pueblo es aguantar el viaje de Egipto
a la orilla de la tierra de Canaán. Nada más, en ese viaje iban a tener que comer maná y tomar agua y lo que Dios les diera. Pero después de entrado a la tierra de Canaán iban a tener una tierra que fluía leche y miel, dice la Escritura, abundante en todo tipo de cosas. Tenían que aguantar solamente un trayecto desde salir de Egipto a la orilla de Canaán. Pero no pudieron aguantar. Pasaron unos días y empezaron ellos mismos a torturarse con su mente carnal diciendo, allá era mejor. Pero Dios les decía, les tengo algo mucho mejor que lo de Egipto, más que esos pescados, que esos ajos, que esas cebollas. Solamente aguanten un periodo de tiempo. No, yo lo quiero ya, como niños caprichosos, ¿verdad? A veces así somos, hermanos. Nuestra mente ocasiona más dolor en nuestro presente porque nos comportamos como el pueblo de Dios, caprichosos. Dios nos dice, espera algo mucho mejor para ustedes en la eternidad, solamente aguanten este periodo corto de tiempo que es su vida. No, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, porque antes estaba mejor. No es cierto, antes no estábamos mejor. Sigamos leyendo. Números capítulo 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba. Dígame si traer estos recuerdos les ayudó a fortalecerse al pueblo de Dios o les ayudó a empeorar su situación. Creo que entendemos que empeoró, ¿verdad? De estar felices, ¿recuerda cómo estaban cuando cruzaron el mar en seco y que Dios ahoga al ejército de Faraón? ¿Recuerda que cantaban? Alegres, danzaban, brincaban, alegres, felices, contentos. No habían pasado muchos días y ya estaban ahora llorando. Llorando, quejándose. Es que nos falta agua, es que ya nos cansamos del maná, es que a qué horas vamos a llegar, es que está muy caliente el desierto, bueno, te mando una columna de nube para que te tape el sol. Es que en la noche está muy oscuro, bueno, te mando una columna de fuego para que te guíe. Nunca Dios les daba gusto. Pareciera que Dios nunca nos complace, nunca acaba de complacernos porque siempre hay algo en lo cual nos podemos quejar delante de Dios. Y eso que nos quejamos y pensamos en nuestra mente carnal totalmente todo el tiempo nos ayuda a tener más dolor y no nos ayuda a remediar la situación que estamos viviendo. El pueblo lloró cada uno por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Segundo punto, hay que aprender a no traer más dolor del pasado al presente. El presente es hoy, el pasado déjelo atrás. Viva el hoy. ¿Cómo podemos aprender a empezar a disolver ese dolor que trae el pasado a nuestras vidas? Primero tenemos que entender que mucha y gran parte de la aflicción que tenemos en nuestra vida es ocasionada por el pecado, por nuestras malas decisiones. Porque Dios nos dijo, no lo hagas, y nosotros lo hicimos y vino una consecuencia. ¿Cómo podemos disolver ese dolor del pasado? Bueno, tenemos que aprender a reconocer lo que nos hace mal. Y lo que nos hace mal en nuestra vida espiritual y emocionalmente es generalmente el pecado. Y la única persona que sabe qué es lo que a usted le lastima, no soy yo. No es la persona que está sentada en un lado de usted. ¿Sabe quién es? Usted mismo. Usted mismo sabe qué es lo que le molesta, sabe qué es lo que lo tortura, sabe qué es que cada vez que va a pensar eso a usted lo hace sentir mal, lo hace sentir pésimo. Usted lo conoce, yo conozco lo mío, usted conoce lo suyo. Dice la Escritura, 1 Corintios 6, 11 al 12, vaya y búsquelo. Mientras no aprendamos a vivir en el hoy, cualquier cosa emocional que experimentemos se va a unir a los sufrimientos que venimos acarreando del pasado. ¿Por qué? Tanto se van almacenando que es como me lo imagino yo como estas bolas de nieve que dice que danzan en una colina una bolita de nieve y va uniendo más nieve, más nieve, más nieve, y va creciendo, creciendo, creciendo. Hay cosas que traemos arrastrando de nuestro pasado, sufrimientos, situaciones, enfermedades o cosas que hemos vivido que están ahí y nos marcaron porque hubo un dolor en nuestra vida, hubo un sufrimiento. Pero luego vivimos una situación similar o parecida en el presente y vamos otra vez al pasado y lo traemos y lo añadimos a esa lista porque ese día va a pasar y ya es uno más en la lista y empieza a crecer más el sufrimiento. Y cada vez que vamos al pasado, esa bola del sufrimiento que llega al presente es más grande y más grande y más grande. Y cuando menos pensamos,
podemos llegar al punto de que muchas personas llegan hoy en esta vida, que empiezan a considerar el suicidio como escapatoria a toda esa bola de nieve, de sufrimiento que han venido acumulando, acumulando, acumulando. Porque pasa algo muy similar en esta vida, en ese momento, en el hoy, y vuelven al pasado y traen esa cantidad de sufrimiento otra vez al presente. Situaciones, por ejemplo, que nos marcan, situaciones ligadas, por ejemplo, con engaños, con pérdidas de seres queridos, con abandonos de algún familiar en el pasado, con heridas físicas o emocionales, con traumas que venimos acarreando, cualquier cosa de estas que traemos del pasado, y de repente nos dice algo alguien en un momento específico y explotamos. ¿No le ha tocado que usted de repente le dice a una persona una frase y usted la dijo con un sentido honesto, limpio, tranquilo, y la persona se exaltó y se enojó y empezó, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Y tú, espérame, pues yo te lo estoy diciendo con este sentido. Yo no quise ofenderte, yo nada más quería decirte esto. ¿Por qué reaccionó la persona de esa manera? Porque ya viene arrastrando una serie de sufrimientos y de emociones. Mire, usted puede tener un perrito y los perritos son las mascotas más dulces. Lo reciben alegre en su casa, saltando, se le echan encima, le dan de besos. Pero si ese perrito está lastimado y usted va a tratar de curarle su patita, donde usted lo lastima, el perrito reacciona y intenta morderlo. ¿Porque lo odia a usted? No, porque hay un dolor que lo está afligiendo. Hay una herida en él que le molesta cuando usted lo toca. Igual muchos de nosotros como humanos no tendremos una herida física, pero hay heridas emocionales que venimos arrastrando y que no las hemos dejado sanar porque constantemente vamos a ellas, que cuando alguien nos dice algo y toca o roza algo similar a lo de esa herida, explotamos y tiramos la mordida, ¿verdad? Y no me refiero físicamente, sino con palabras, con insultos. ¿Por qué? Porque tenemos esa herida que venimos arrastrando del pasado. Alguien que nos creó ese dolor en nuestra vida. Y a veces el inocente es quien se lleva toda la ofensa. Aquel hermano que quería ayudarlo, aquella enfermera en el hospital, a veces las enfermeras se quejaban conmigo en el hospital, decía, usted es muy buena gente, nos gusta venir a atenderlo, ¿verdad? Muchos enfermeros y enfermeras. Dice, porque el de enfrente, ay Dios, dice, si le vas a poner la aguja, no, ya nos está maldiciendo, y si me duele les voy a decir que ustedes son, y nos avienta una patada y nos dice de cosas y nos dice, no entiende que lo que queremos es ayudarlo, no ha entendido. Es que a veces no comprendemos que siempre que hay una herida abierta, duele, duele. Y más si vamos y rascamos y quitamos la cascarita que se está haciendo ya con el tiempo a la cicatriz emocional, regresamos al pasado y la volvemos a tallar, pues va a ser difícil de sanar. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 11 y 12. Recuerde que como cristianos debemos de ir cambiando y dejando cosas que nos lastiman, más si son esas cosas pecaminosas. Dice, y estos eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entendamos, todas las cosas son lícitas para nosotros, pero no todas nos traen provecho. No todas son buenas de hacer o de experimentar. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos que aprender a dominar nuestra mente y no que nuestra mente nos domine a nosotros. Para no ir a traer esas cosas dolorosas del pasado. No le digo que lo olvide porque siempre va a estar en su mente. Pero que ya sea como una cicatriz y no sea como una herida abierta. Que sea como esas cicatrices que tenemos que queda la marca y cuando vemos reconocemos que algo sucedió en nuestro cuerpo, pero la tocamos y ya no duele. Que no siga estando abierta porque ahí es donde nos trae sufrimiento al presente. Cuando vamos y traemos esas cosas pecaminosas o esas cosas que nos causaron sufrimiento y las traemos al presente, causan constantemente sufrimiento en el hoy. A veces culpamos a las demás personas de nuestra aflicción. Esa es una de las primeras reacciones de las personas heridas. Las personas que tienen dolor en su vida en el hoy tienden a
a decir, es que yo sufro por culpa de él. Es por culpa de él y de él y de él que estoy sufriendo. Ellos son los culpables. Y a veces no es así. A veces la herida la traemos nosotros. La persona no es el culpable. ¿Recuerdan aquella reflexión de esa broma que le hicieron sus nietos al abuelo y le pusieron un queso de ese que huele feo, que huele a pies, debajo de su nariz? ¿Ah? Y el abuelito se levantó. ¡Qué horrible huele aquí! No limpian esta casa. Mujer, ¿por qué tienes la casa así? Huele a pies. ¿Ah? Y luego, ¿dónde huele? ¿Dónde está ese olor? Y por más que se iba a cualquier lugar, en cualquier lugar que iba, olía feo. ¿Verdad? Este cuarto también huele feo, este cuarto también, a ver, ven tú también hueles feo, ¿verdad? Y venía el otro, tú también hueles feo, aquí todo huele feo. ¿Y quién era el que tenía el olor? Debajo de su nariz. A veces somos así como humanos. Es que sufro por tu culpa, es que es tu culpa que me pase esto, es que es tu culpa que esté llorando, es que es tu culpa que tenga este dolor, es que es tu culpa. Y a veces el que tiene la herida somos nosotros. Y seguimos trayendo esos recuerdos que nos torturan. Y seguimos trayendo esas cosas pecaminosas que nos hacen estar cada vez más dolidos delante de Dios y más en aflicción, porque el pecado lo único que ocasiona es aflicción. Sigamos al siguiente pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 19. La Escritura nos da una recomendación tremenda y hermosa para aprender a controlar esos sentimientos del pasado. Déjenme acomodar aquí rápidamente esto porque de repente se termina la batería, por eso le tengo batería externa. Ya no aguanta carga el celular. ¿Qué podemos hacer para aprender a autocontrolarnos? Bueno, dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué más? Tardo. Tómese tiempo para hablar. Y tómese más tiempo aún para enojarse. Pero ¿cómo hacemos las cosas? Al revés volteado. Todo hombre sea pronto para enojarse, ¿verdad? Para gritar, para insultar. Y aún antes de que me digas, yo te digo antes de que tú me lo digas. No, así nunca vamos a aprender a controlar nuestras emociones. La manera es pronto para oír, sí, escucha, pero tómate tu tiempo, analiza. Ahora, todos cojeamos de ese pie, y me incluyo. No podemos decir, no, yo no, hermano, yo soy el hombre, yo soy como Moisés, el hombre más pasible que hay sobre la faz de la tierra. Todos tenemos, hasta Moisés, deseaba morirse y era el hombre más manso que existía. Usted y yo cojeamos de ese pie. En ciertas situaciones de repente explotamos, pero hay que aprender a tratar de controlarnos la mayor parte del tiempo. Ser pronto para oír y agarre aire. En México decían, cuente hasta 10. Bueno, a veces no ayuda, cuente hasta 1000 entonces. ¿No? Agarre aire y, no sé, pellizquese usted mismo, no se haga algo, pero no explote, reaccione. ¿No? Agarre aire, tranquilícese y después hable. ¿No? No hable antes de pensar, porque cuando hablamos antes de pensar, hacemos la situación peor. Hablamos y estamos lastimando a la persona, quizás es nuestro ser amado, nuestro ser querido, nuestro hijo, nuestra esposa, y lo estamos lastimando porque nosotros hablamos y después decimos, ¿por qué dije eso? Discúlpame, no debía haberlo dicho. Ese es el problema. Debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. Y aún más, tardarnos en enojarnos. Ahora dice la Biblia que tenemos prohibido enojarnos. No, podemos enojarnos, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que van a ocasionar enojo, pero hay que aprender a tener autocontrol para evitar más heridas en el presente y que no se vayan acumulando a nuestra cuenta de heridas del pasado. Si empezamos en nuestro presente a no hacer abonos a ese pasado que ya venimos arrastrando y empezamos a vivir de una manera diferente, y la carga va a ser más ligera cada vez. ¿Qué más podemos hacer? Proverbios capítulo 15. Versículos 1 al 4. La mayoría de los problemas en los que nos metemos como humanos es por hablar antes de tiempo de manera incorrecta. Ya insultamos a alguien, ya ofendimos a alguien y ya nos metimos en problemas serios. Proverbios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Qué tenemos que hacer si nos hablan mal? La blanda respuesta, quita el aire. Pero es que me está hablando bien feo. Usted ábrele tranquilo. Decían, un hermano en un debate que le decían,
lo empezaban a insultar y usaban la falacia de ad hominem, que es atacar a la persona en vez de al argumento. Y lo insultaban, usted es un esto, usted es un lo otro. Y el hermano, en vez de contestarle palabra por palabra, decía, pues sí, a lo mejor yo soy Satanás mismo, a lo mejor soy la peor persona del mundo, el más pecador, pero pues eso, ¿qué tiene que ver? Yo como quiera usted lo amo, es mi hermano en Cristo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué me ataca? Ataque al argumento y pruebe con la Biblia que estoy mal, pero en atacarme a mí, ¿qué gana? Y eso hacía que bajara. Y decía también, yo reconozco, tengo mis problemas, soy esto, soy esto, soy esto, y estoy trabajando sobre ello. Pero no le voy a responder de la misma manera, porque si yo le respondo como usted me está hablando, eso va a subir, y quizás hasta lleguemos a los golpes. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Pero, ¿qué pasa cuando usted le responde palabra por palabra? Usted lo insulta e insulta más. Hace subir el problema, el enojo. Sigamos. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios habla tonterías, ¿verdad? Sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. La lengua apacible, tranquila, es árbol de vida, mas la perversidad de ella, fíjese cómo nuestro hablar puede traer cosas positivas a nuestra vida y nuestra misma lengua, nuestras mismas palabras pueden traer sufrimiento. Dice quebrantamiento de espíritu, esto es dolor a nuestra vida, sufrimiento, aflicción. El dolor solo puede alimentarse de más dolor, ¿no lo ha notado? El dolor busca alimentarse de más dolor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de dolores emocionales, usted tiene esa aflicción emocional en este momento y usted no busca en su mente cosas felices del pasado, ¿sí? ¿Qué va y busca? Cosas igual o más de tristes que lo que está viviendo, ¿cierto? Yo lo he vivido, no me diga que no, no me haga sentir como que yo soy diferente a ustedes, todos somos iguales. Tenemos una aflicción y vamos al pasado y vamos y queremos alimentar ese sufrimiento que tenemos hoy con más sufrimiento ¿de dónde? De nuestra bodega que tenemos almacenada en el pasado. El dolor solamente se alimenta de más dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el dolor se muera de hambre? Con lo opuesto al dolor. En vez de ir a pensar cosas negativas, cosas que ocasionan dolor, tenemos que llevar nuestra mente a cosas positivas. Pero es que tú hiciste esto en el pasado y no se me olvida. Sí, pero también te acuerdas que te hice esto y esto y esto y esto. Positivas. No traiga más cosas negativas al presente. El dolor solamente se alimenta de más dolor. No se puede alimentar de cosas positivas porque esto mataría al dolor. ¿Puede usted estar en el mismo momento sintiendo gran dolor emocional y gran alegría emocional al mismo tiempo? Es muy complicado. Si alguien lo logra, no sé cómo lo hizo, pero o te ríes o sufres. Dice, es que risa es llanto de alegría. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero la misma emoción al mismo tiempo no comparten, porque por una te destruye o te aflige y la otra te hace sentirte bien. Se contraponen la una a la otra. Se vuelve a uno víctima o a veces victimario. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alimentamos el dolor con más dolor, al tener ese dolor en nosotros, nosotros mismos nos dañamos o dañamos a alguien más. Porque tengo dolor, estoy yo lloro y lloro en aflicción, sintiéndome mal, sintiéndome lo peor, puede quedarse hasta ahí o podemos ese dolor exteriorizarlo con alguien más y lastimar a alguien más. O pueden ser ambas cosas, sentirme mal yo y hacer sentir mal a alguien más. No alimentemos el dolor con más dolor. Efesios capítulo 5, versículo 13. Tenemos que aprender a mirarnos y examinarnos nosotros mismos, a ser honestos con nosotros mismos. Nadie más que usted sabe cuáles son los dolores que usted viene acarreando en su corazón y en su vida. Solamente usted. Usted es el mejor conocedor, usted y Dios son los que conocen qué son las cosas que lo lastiman. Debemos de aprender a examinarnos
y a poner esa luz, como dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Usemos la palabra de Dios para que nos ilumine interiormente y podamos distinguir, estoy sufriendo porque estoy haciendo esto que Dios mandó que no hiciera. Pero usted tiene la respuesta. Usted tiene la solución. A veces buscamos la solución en el predicador. Predicador, solucióneme mi vida. Pero es que yo no sé lo que usted piensa, lo que usted le duela, lo que usted pasa. Mire en la Biblia y refléjese en ella, como dice la Escritura. Mírese como en un espejo. ¿Qué estoy mal delante de Dios? ¿Qué me hace sufrir? ¿Qué me causa aflicción? Todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Dice Efesios 5:13, cuando la luz de Dios brilla en nuestra vida, en nuestro interior, la palabra de Dios nos ilumina y permitimos que nos ilumine, entonces podemos vernos realmente quiénes somos, qué defecto tenemos cada uno de nosotros. Usted puede cambiar, usted puede ser mejor. Por eso dice la Escritura, y esto erais alguno de vosotros. Quizás algún hermano ahí en la iglesia en Corinto era un enojón y ofendía a medio mundo y se peleaba con todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice, esto eras, ya no debes de serlo. Quizás alguien ahí en la iglesia en Corinto era un adúltero, porque había adulterio en Corinto. Era un ladrón, era un asesino en el pasado, pero ahora es cristiano y dice el apóstol Pablo, esto eras, ya no son. Sí podemos cambiar, pero ¿cómo cambiamos? Cuando podemos vernos a nosotros mismos quién realmente somos. Si no volteamos hacia adentro y la excusa es siempre hacia afuera, porque esta es la excusa principal para no cambiar. ¿Cuál es la excusa principal para no cambiar? Mire, el hermano hace esto y lo otro, yo soy mejor que él, porque él hace esto y yo no lo hago. Miramos hacia afuera. Pero si miráramos hacia adentro, nos diéramos cuenta que tenemos muchas cosas que cambiar cada uno de nosotros. Muchas cosas que trabajar. Deje que la luz de Dios brille en nosotros y quede descubierto todo aquello que en realidad somos para poder cambiar, para poder dejar ese sufrimiento en el pasado, para poder tener autocontrol. Otra cosa que tenemos que hacer es enfocarnos en el presente. Hay una canción en México muy famosa, no sé si en otras partes del mundo, que decía, un día a la vez. Hay que vivir un día a la vez. Inclusive los que están tratando de salir del alcoholismo dicen lo mismo. ¿Qué dicen? Un día a la vez. Hoy no voy a tomar. Y mañana, cuando se llegue el mañana, dicen, hoy tampoco voy a tomar. Y luego se llega el otro día y dicen, hoy tampoco voy a tomar. Ellos no están pensando en plan, a ver si llego al mes. No, ellos están pensando en él, hoy. Hoy no voy a tomar. Y luego se llega el día de mañana. Cuando llegue mañana van a decir, hoy no voy a tomar. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? Hoy, ¿qué? No voy a pecar. Olvídese de mañana y de pasado. Es el hoy. Hoy no voy a pecar. Cuando mañana llegue, entonces tendremos que decir, hoy. Hoy no voy a pecar. Hoy no voy a maldecir. Hoy no voy a robar. Hoy me voy a comportar mejor. Hoy me voy a controlar más. Hoy voy a oír y tardar para responder. Hoy es el día que tenemos que empezar a cambiar. Cuando empezamos a trabajar con el hoy, empezamos a dar el primer paso, un paso en ese camino que nos va a llevar a donde realmente no va a haber más sufrimiento. Porque en el mundo sí hay, dice nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero nuestra meta es ese lugar donde no va a haber más sufrimiento. Y el hermano me leyó la mente con el himno, ¿verdad? Llanto, allá no habrá. Esa es nuestra meta, ese lugar donde no hay sufrimiento, dolor, aflicción. Pero para poder llegar allá es un día a la vez, un paso cada vez. Toda gran jornada, decían los filósofos, se logra con el primer paso. Un paso, un paso, un paso, cada día, cada día, cada día. Pero si nunca iniciamos, nunca llegaremos. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido ciertamente de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Ahora, Pablo no miraba, no dejaba de vivir el hoy por estar en el futuro, porque sabía que para llegar a ese futuro tenía que vivir el hoy. Y el hoy lo iba a llevar a ese futuro. Por eso la Escritura se llama el camino angosto, por el cual debemos de iniciar a caminar para llegar al objetivo donde va ese camino. ¿Cómo hacía? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. Le dice ahora Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo,
¿Qué tenemos que hacer? Soporta las aflicciones. ¿Cuándo? Hoy. ¿Va a haber aflicciones en esta vida? Sí. Tenemos que aprender a vivirlas hoy, a lidiar con ellas hoy y no traer cosas del pasado. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está diciendo, ya voy a morir. 7. He peleado la buena batalla. ¿Cuándo? Todos los días. ¿La seguiría peleando el apóstol Pablo la batalla aún cuando estaba escribiendo esta carta? Sí. Seguía peleando la buena batalla. He acabado la carrera. Él ya miraba la meta cerquitas, ¿verdad? Ya estoy cerca. Pero si me detengo ahorita, no voy a llegar. Mire, usted puede correr una maratón y ser el que va enfrente. Y dejó a todo el grupo atrás. Y está la meta ya ahí enfrente de usted. Pero si usted se para y no cruza la meta, de nada le sirvió todo lo que corrió. Usted tiene que atravesar la meta. Tiene que seguir corriendo. No puede decir, ay, no viene nadie detrás de mí. Me voy a detener. Usted recordará aquella anécdota, ¿verdad?, de la liebre y la tortuga. Lo mismo hizo la liebre, arrancó corriendo. ¿De dónde está la tortuga? No, me voy a dormir, ¿verdad? De aquí a que llegue. Se acostó y cuando menos pensó, ¿quién ganó? La tortuga. Porque no es lo rápido, sino lo constante. La tortuga era paso tras paso, no paraba, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y la liebre dijo, corro rápido y luego me pongo a descansar. No seamos como la liebre, como cristianos. Nuestra carrera es constante, cada día. He peleado la buena batalla y sigo peleándolo. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuánto tiempo guardó Pablo la fe? ¿Un día, 2 días? ¿O cada día de su vida? Cada día de su vida. Por lo demás, ¿qué dice Pablo que le espera? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. ¿Le gustaría estar en un lugar así como este? Mire, en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Decía el canto, lágrimas allá no habrá. Todo será felicidad, no más tristezas, solo alegría. Todos felices vivirán. Decía la letra de este canto. Dice Apocalipsis 21:4, en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hay llanto? No hay llanto. Y ya no habrá muerte. ¿Le tenemos miedo a la muerte muchos de nosotros hoy en día? Sí, creo que la mayoría. No habrá más llanto ni clamor. No vamos a oír a personas llorando, ni personas con dolor en ellos, porque esas cosas habrán pasado. Esa es nuestra meta. En este mundo vamos a tener aflicción, pero ¿por qué hacernos la carga más pesada mientras llegamos allá? ¿Por qué añadir sufrimiento al pasado y traerlo al presente para que se nos haga más difícil llegar hasta ese lugar? ¿Por qué no llevar una carrera más liviana, aprendiendo a vivir cada día el presente, dejando el sufrimiento atrás y de dejar de ponerle toda esa carga a nuestro ser? Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Por eso la Escritura dice, ¿cuándo es el día de salvación? ¿Mañana? ¿Ayer? Hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Señor, ¿pero cuándo es ese día? He aquí, ¿cuándo? Ahora. Porque si pensamos en el ayer, caeríamos en el hubiera. ¿Le ha tocado decir eso? Me hubiera comportado así, hubiera hecho esta cosa, pero ya no puede hacer nada porque es pasado. El día de salvación no fue ayer. El día de salvación no es mañana. Porque mañana, ¿quién le asegura si usted va a vivir? Mañana no llega. Hay personas que dicen, yo me bautizo cuando me case. Yo me bautizo cuando empiece a tener nietos. Yo me bautizo cuando me gradúe de la escuela. Yo me voy a bautizar cuando ya sea independiente. Yo me voy a bautizar cuando esto, cuando llegue. ¿Y quién dice que va a llegar usted hasta allá? ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Podremos llegar ante Dios y decirle, Dios, es tu culpa, Señor? Yo ya tenía en mi calendario, el día de mi graduación, me voy a bautizar. Y tú me llamaste a cuentas antes. Entonces es tu culpa.
Porque yo ya lo había puesto en mi calendario. Me voy a bautizar y voy a obedecer el Evangelio el día de mi graduación. Y tú me llamaste a cuentas antes. Es tu culpa, Señor. Yo ya lo había propuesto en mi corazón. ¿Podríamos decirle eso a Dios? No, Dios nos va a repetir lo mismo el versículo. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. No el día de la graduación. No mañana. No ayer. Hoy. Y eso me recuerda mucho a un presidente de México, ¿verdad? Que decía, hoy, ¿verdad? ¿Cuándo voy a cambiar a México? Hoy. Y nunca lo cambió, ¿verdad? Pero él decía que lo iba a cambiar hoy y nunca lo hizo. Hoy es el día de salvación. Volvamos a leer 2 Corintios 6:2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora. Es el tiempo propicio. El tiempo correcto es ahora. Ahorita. Es el tiempo correcto. He aquí ahora es el día de salvación. ¿Qué día? Hoy. ¿Cuándo me tengo que bautizar, hermano? Hoy. ¿A qué hora? Ahorita. Eso es lo que Dios dice. Pero no podrá ser para... Bueno, pues eso si usted quiere, ¿verdad? Pero el día de salvación es hoy. Si usted no llega mañana, usted sabía lo que le dijo Dios. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿En qué momento? Ahorita. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno que nuestro hermano tiene preparado. Y si usted quiere empezar a tener más ligera esa carga, librarse un poco más de sufrimiento, para llegar a esas promesas que Dios nos ha hecho, donde no va a haber más llanto, dolor ni sufrimiento, aprendamos a controlar nuestra mente viviendo en el hoy y sirviendo a Dios hoy, viviendo amando a Dios hoy, sirviendo a Dios hoy, comportándonos como cristianos hoy, hablando como cristianos hoy, no mañana, no ayer, hoy. No sé si nuestro hermano tiene un himno. Hermano Carlos, vamos a dejarle el lugar.